Él era el hombre tras el piano, el artífice de un sonido que conquistó el mundo, pero nunca fue el centro de atención. Mientras millones clamaban por ABBA, fue Benny Andersson quien, discretamente, construyó la esencia emocional de su música. Pero la verdad tras su historia es mucho más oscura que las brillantes bolas de discoteca o los trajes de lentejuelas. Durante décadas, los fans se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué ABBA, uno de los grupos más exitosos de la historia, desapareció repentinamente en la cima de su fama? Sin gira de despedida, sin separación oficial, solo silencio. Y ahora, tras años de especulación, Benny finalmente rompe ese silencio. ¿Qué fue lo que realmente separó a la banda? ¿Qué secretos ha guardado durante todo este tiempo? ¿Y por qué revela la verdad solo ahora, a los 78 años? Antes de que el mundo bailara al ritmo de Dancing Queen o llorara con The Winner Takes It All, Benny Andersson era solo un niño en Estocolmo, sentado en casa con un acordeón casi demasiado grande para sus pequeñas manos. Nacido en 1946, en el seno de una familia obrera, la música no estaba destinada a ser su profesión, sino una tradición familiar. Su abuelo tocaba de oído, a su padre le encantaban las melodías folclóricas, y el pequeño Benny absorbía cada nota como si fuera un lenguaje secreto que solo él entendía. A los 6 años, ya era capaz de extraer melodías de aquel acordeón que asombraban a toda su familia. Pero Benny no quería aplausos, quería comprensión. Mientras otros niños soñaban con convertirse en estrellas, Benny analizaba canciones, fascinado por cómo la armonía y el ritmo encajaban como las piezas de un rompecabezas. Aprendió a tocar el piano de forma autodidacta, a menudo replicando melodías tras escucharlas solo una vez. A los 10 años, ya actuaba en reuniones familiares y conciertos escolares, no para llamar la atención, sino porque la música que llevaba dentro no podía permanecer en silencio. No era su talento para el espectáculo lo que lo distinguía, era sensibilidad. Cada nota que tocaba transmitía una emoción que superaba con creces su edad. No buscaba la fama, buscaba la esencia misma de la música. Y esa obsesión se convertiría en la base de uno de los legados pop más poderosos que el mundo jamás haya visto. Pero la primera prueba de fuego para Benny llegó cuando salió del salón de su casa y pisó un escenario mucho más grande. Para cuando Benny cumplió 18 años, su silenciosa obsesión por la música ya se había transformado en un talento innato que no podía pasarse por alto. En 1964, se unió a los Hepstars, apodados los Beatles suecos. Casi de la noche a la mañana, su sonido cambió. Con Benny al teclado, la banda escaló rápidamente las listas de éxitos con canciones como Sunny Girl y Wedding, ambas compuestas por él. Los éxitos no solo eran pegadizos, sino que poseían una fuerza melódica que presagiaba algo mucho más grande. Detrás de escena, Benny era mucho más que un simple teclista. Se convirtió en el cerebro musical de la banda. Experimentó con arreglos, probó nuevas técnicas de estudio y aprendió a dar forma a una canción para que se quedara grabada en la mente de la gente mucho después de que terminara. La fama llegó rápido, pero Benny no se dejó deslumbrar por ella. Mientras otros buscaban la fama, él buscaba la perfección. Entonces llegó una noche de 1966 que lo cambiaría todo. En una fiesta llena de músicos, Benny se sentó a improvisar con Björn Ulvaeus de los Hootenanny Singers. Lo que empezó como una sesión informal pronto reveló algo extraordinario. Sus estilos, sus instintos, su visión, todo encajó a la perfección. Benny era el compositor emotivo, Björn el letrista ingenioso. Fue el comienzo de una colaboración que reescribiría la historia del pop. Durante los años siguientes, compusieron sin cesar. Experimentaron con diferentes sonidos, presentaron canciones a otros artistas suecos y perfeccionaron sus respectivas fortalezas. Benny no solo aprendía a componer éxitos, sino también a crear universos dentro de la música. Y cuando dos mujeres con voces potentes y personalidades aún más arrolladoras entraron en escena, la pieza final del rompecabezas encajó a la perfección. Lo que sucedió después las catapultaría mucho más allá de Suecia, hacia el estrellato mundial. A principios de la década de 1970, el rompecabezas estaba completo. Benny y Björn ya no eran solo compañeros de composición, sino que habían unido fuerzas con dos mujeres cuyas voces pronto definirían una era. Agneta Fältskog, una estrella emergente del pop sueco, y Annie Frid Lyngstad, una apasionada cantante de jazz con una voz capaz de abrirse paso entre el ruido. Los cuatro formaron un grupo con un nombre poco acertado, Björn y Benny, Agneta y Annie Frid. El nombre era olvidable, pero la química entre ellos era electrizante.
En 1973, probaron suerte en el Festival de Eurovisión, pero fracasaron. Pero el fracaso no los desanimó, sino que los impulsó. Al año siguiente, regresaron con una canción que revolucionaría el mundo, Waterloo. No fue solo una victoria, fue una explosión cultural. El grupo, ahora rebautizado como ABBA, se convirtió en un fenómeno internacional de la noche a la mañana. Pero mientras el mundo aclamaba sus deslumbrantes vestuarios y sus pegadizos estribillos, algo más profundo sucedía tras las puertas del estudio. Benny trataba cada canción como una obra maestra arquitectónica. Superponía armonías con precisión matemática, usaba sintetizadores antes de que se pusieran de moda, y se obsesionaba con cada pequeño detalle, hasta que la música transmitía la emoción precisa. Su don era el contraste, canciones que rebosaban alegría, pero que ocultaban una melancolía profunda. Fernando, Knowing Me, Knowing You, The Winner Takes It All. No eran solo éxitos pop, sino enigmas emocionales que ocultaban el desamor entre melodías que millones cantaban con una sonrisa. Y mientras Agneta y Frida deslumbraban al público con sus monos de lentejuelas, y Björn cautivaba con letras ingeniosas, fue Benny quien forjó el alma del sonido de ABBA. No solo componía canciones, sino que construía un imperio musical que perduraría más allá de las luces de la discoteca y resonaría a través de las generaciones. Pero a medida que la banda alcanzaba cotas inimaginables, empezaron a surgir fisuras, y no solo afectaban a la música, sino también a los matrimonios que mantenían unido al grupo. Durante la mayor parte de la década de 1970, ABBA parecía imparable. Cada nuevo sencillo dominaba las listas de éxitos, cada gira llenaba estadios y su imagen parecía intocable. Pero mientras el brillo resplandecía más que nunca sobre el escenario, tras el telón los cimientos comenzaban a resquebrajarse. La primera grieta se produjo en 1979, cuando Björn y Agneta anunciaron su divorcio. Ante el mundo, sonreían en las entrevistas, insistiendo en que podían separar la vida personal de las obligaciones profesionales. Pero dentro del estudio, el ambiente se tornó más tenso. Canciones como The Winner Takes It All transmitían un dolor tan crudo que parecía imposible que fuera ficción. Los fans creían que simplemente eran composiciones excelentes. En realidad, era desamor convertido en melodía. 2 años después, la historia se repitió. El matrimonio de Benny y Frida se derrumbó. Lo que una vez pareció un amor apasionado y simbiótico, del tipo que impulsaba sus actuaciones, se desvanecía rápidamente. La obsesión de Benny por la perfección, la misma cualidad que lo hacía brillante en el estudio, dejaba poco espacio para una verdadera conexión emocional en casa. Frida, siempre expresiva y anhelante de cercanía, sentía cómo crecía el vacío. En 1981, Benny admitió haberse enamorado de otra mujer, y esa discreta confesión selló el fin de su relación. La banda siguió adelante, pero las fisuras se hicieron patentes en su música. Su álbum de 1981, The Visitors, no se parecía en nada a los brillantes himnos de años anteriores. Las melodías eran más oscuras y las letras más introspectivas. Canciones como Slipping Through My Fingers y When All Is Said and Done parecían confesiones con música. La magia se desvanecía, reemplazada por una pesadez que ningún vestuario ni coreografía podía disimular. ABBA seguía en la cima de las listas. Pero emocionalmente, el grupo se estaba desmoronando, y pronto el silencio sería más fuerte que la música. La mayoría de las bandas legendarias se despiden a lo grande. Giras de despedida. Conferencias de prensa emotivas. Un último espectáculo explosivo para sellar su legado. Pero ABBA simplemente desaparecieron. Su último sencillo, Under Attack, salió a finales de 1982. Entró en las listas de éxitos sin mucha publicidad, sin la fuerza de sus éxitos anteriores. Y luego, nada, ni gira mundial, ni comunicado de separación, ni siquiera un breve adiós a los fans que los habían llevado al estrellato. Uno de los grupos más grandes de la historia simplemente se desvaneció en el silencio. Ese silencio alimentó décadas de especulaciones. Los fans inventaron sus propias respuestas. ¿Fue por dinero? ¿Fue por traición? ¿Fueron los divorcios demasiado difíciles de superar? Durante años, ninguno de los miembros de la banda dio una explicación clara. Las entrevistas fueron vagas. Se habló mucho de una pausa, pero la realidad era evidente. Se habían ido. ABBA quedó congelado en el tiempo. Un grupo de pop perfecto inmortalizado en su apogeo. Su ausencia los convirtió en algo casi mítico, pero ese misterio también inquietaba a los fans. ¿Por qué una banda en la cima de su fama elegiría desaparecer? La respuesta no llegaría hasta más de 40 años después.
Luego, en 2024, Benny Andersson, quien durante tanto tiempo había sido tan callado, finalmente habló. En una entrevista, desmintió los rumores y reveló la verdad más simple y cruda. Estábamos exhaustos. La música empezaba a sonar antinatural. Necesitábamos parar para protegernos. Nada de escándalos, nada de peleas explosivas, solo un colapso emocional. La banda no se había disuelto por una traición, sino que se había desmoronado silenciosamente bajo el peso de sus propias vidas. Pero Benny aún tenía mucho que decir. Por primera vez en su carrera, el hombre detrás de la música de ABBA estaba finalmente listo para contar la historia que los fans llevaban décadas esperando escuchar. Y lo que reveló a continuación dejó a todos atónitos. Tras el silencio de los años 80, los miembros de ABBA tomaron caminos separados. Pero para Frida, la vida dio un giro inesperado. En 1992, se casó con un miembro de la realeza europea, cambiando repentinamente los focos del escenario por los muros de un castillo y las galas reales. La prensa lo presentó como un cuento de hadas, pero no lo fue. La estructura de la vida real chocaba con su espíritu libre, y bajo los vestidos y los títulos, luchaba por encajar en un mundo que le resultaba asfixiante. Entonces, la tragedia la golpeó. En 1998, la hija de Frida murió en un accidente automovilístico en Nueva York con tan solo 30 años. El dolor la destrozó. La mujer que una vez iluminó el escenario con una pasión arrolladora se recluyó en su casa cerca del lago Ginebra. La fama, la realeza, la música, nada de eso importaba ya. Y sin embargo, en sus momentos más oscuros, Benny le tendió la mano. El mismo hombre cuyo perfeccionismo había creado una brecha entre ellos, regresó discretamente, no con música, no con promesas, sino con comprensión. Compartieron algo que nadie más podía, décadas de altibajos y el posterior colapso. Su conexión, reconstruida en silencio, demostró que algunos lazos perduran, incluso después de que todo se derrumbe. Entonces, sucedió lo impensable. En 2018, tras casi 4 décadas separados, ABBA se reunió. El anuncio conmocionó al mundo de la música. Los fans que hacía tiempo que habían aceptado a la banda como un recuerdo, de repente tuvieron motivos para volver a creer. Se grabaron 2 canciones nuevas, pero Benny tenía planes más ambiciosos, algo que nadie podría haber imaginado. En 2021, presentó ABBA Voyage, un proyecto tan ambicioso que desdibujó la línea entre la nostalgia y el futuro de la música. Mediante la captura de movimiento y avatares digitales, ABBA regresó a los escenarios, no como iconos envejecidos, sino como los vibrantes integrantes de 1979. Acompañados por una banda en vivo de 10 músicos, los avatares actuaron noche tras noche en un recinto especialmente construido en Londres. La respuesta fue abrumadora. Se vendieron más de 1 millón de entradas, asistieron fans de más de 140 países y la crítica quedó asombrada por la viveza y la emotividad de la experiencia. Por supuesto, Benny se obsesionó con cada detalle, desde el diseño de sonido hasta la precisión emocional. Nada que no fuera perfecto era suficiente. Y cuando recibieron una oferta de $1.000 millones para una gira de reunión en vivo, la banda se negó. No buscaban revivir los éxitos del pasado, no querían volver atrás. En cambio, redefinieron lo que significaba actuar según sus propios términos. Pero la verdadera revelación de Benny aún estaba por llegar. Por primera vez en su vida, comenzó a hablar abiertamente, no solo sobre la música, sino también sobre el dolor que había ocultado en ella durante décadas. Durante décadas, Benny Andersson fue el arquitecto silencioso, el hombre que dejaba que la melodía hablara mientras él permanecía en la sombra. Pero ahora, a los 78 años, el silencio se ha roto. En entrevistas recientes, ha comenzado a desvelar la verdad que una vez ocultó en su música. Admitió que componer canciones no era solo un oficio, era su vía de escape. Cada vez que sentía dolor, lo canalizaba en acordes y letras en lugar de en conversaciones. Les di mis mejores versos a las canciones, confesó, no a las personas que necesitaban escucharlos de mí. Esa sola frase lo cambió todo. Benny no era distante ni frío. Tenía miedo, temeroso de la confrontación directa. Temeroso de mostrar su lado más vulnerable. Por eso, en lugar de eso, compuso canciones como Knowing Me, Knowing You, Slipping Through My Fingers, The Winner Takes It All. Canciones con las que millones de personas bailaron sin darse cuenta de que estaban escuchando a 4 personas al borde del colapso. Y esa era la mayor contradicción de ABBA. Para el mundo exterior, eran la perfección pulida. Lentejuelas, armonías, sonrisas. Pero debajo había fragilidad. Agotamiento. No fue un escándalo, ni una traición.
simplemente vulnerabilidad humana. Para los fans, la honestidad de Benny fue toda una revelación. De repente, la melancolía en sus últimos álbumes dejó de ser meramente artística para convertirse en algo real. Esas canciones no fueron escritas para triunfar en las listas de éxitos. Eran canciones de supervivencia, mensajes cifrados de personas que se desmoronaban, pero tenían demasiado miedo de decirlo en voz alta. Y quizás por eso la música perdura. No era fantasía. No era pop comercial. Era emoción genuina, desordenada, complicada, dolorosa, oculta bajo la superficie. El silencio de Benny casi lo destruyó. Pero su música lo mantuvo con vida. Y al pronunciar finalmente las palabras, no solo se dio a sí mismo la paz, sino también a millones de fans que nunca comprendieron por qué la banda desapareció cuando estaban en la cima del mundo. El hombre silencioso al piano finalmente nos había abierto las puertas. La historia de N. Benny Andersson no trata de lentejuelas, estadios llenos ni éxitos número 1. Trata de fragilidad. El hombre que creó el sonido atemporal de ABBA pasó décadas ocultando sus emociones en la misma música que los convirtió en leyendas. Y cuando el peso de esos sentimientos ocultos se hizo insoportable, el silencio envolvió por completo a la banda. Pero quizás sea precisamente por eso que las canciones de ABBA siguen resonando hoy en día. Debajo de cada gancho brillante y coro alegre había algo crudo, algo de dolor humano, pérdida, arrepentimiento, supervivencia. Benny finalmente confirmó lo que los fans sentían desde el principio. No eran solo canciones pop, eran un salvavidas. Y ahora, después de todos estos años, el hombre al piano ha hablado no con armonías perfectas, sino con honestidad. Su verdad replantea el legado de ABBA, no como ídolos pop impecables, sino como 4 personas que transformaron su desamor en melodías que el mundo jamás olvidará. Así que aquí está la pregunta. Si ABBA hubiera afrontado sus emociones de frente, en lugar de reprimirlas con su música, ¿cuánto habrían sonado sus canciones? ¿Habrían conservado la misma magia o el dolor habría perdido su forma?